tenido destrozado durante toda la película, ¿no? Pero está bien, ¿no? Aquí está magnífico. Está estupendo. La verdad es que lo habéis dicho, ¿no? Es el antecedente de muchos pistoleros neuróticos, histéricos, ¿verdad? Eso que lo hemos visto. Billy the Kid, en el fondo. John Cassavetes hacía esos muy bien, esas cosas de locura. Y este está fenomenal. Y James Stewart tiene un lado oculto que ya empieza a salir aquí. Claro. El lado, la mirada de él y... Es el de Colorado, Jim. Sí. ¿Te acuerdas que va persiguiendo a cazador de recompensas? O sea, perdón, es que es el de en Horizontes Lejanos, también. Es el que lleva un pañuelo lleva para taparse la cicatriz de la horca. Porque ha sido un pistolero que le han intentado ahorcar. Es que no hay ese James Stewart de Qué bello es vivir, ese George Bailey que salva al pueblo, en todas las películas de Anthony Mann tiene un pasado tenebroso. Y cuando no lo tiene tenebroso, tiene un presente, como en esta película, ¿no? Sí, y al mismo tiempo no es el vaquero que basa toda su imagen en la presencia, no es John Wayne de hombre fuerte. Fortaleza física. Eso es una persona humana, quiero decir, es una persona que a la que prueba de ello, en El hombre que mató a Liberty Balance, el que mata es John Wayne, este es el que al final se aprovecha de ello y llega a ser el abogado. Claro, según lo dice Luis, más débil. Además es que fíjate, eso es curioso, es que ahí John Ford los une a los dos. A los dos tipos. El hombre que mató a Liberty Balance es del 63 o 62, ¿no? Claro, ya han pasado 12 años de esta película. Ya James Stewart ha hecho muchas películas. Mucho western. Y une a los dos, siendo uno, el que tú dices, el duro, el fuerte, y el otro, en cambio, el abogado, el apocado, el hombre que piensa que con el libro va a salvar el pueblo y no se da cuenta que el oeste se conquista a base de pistolas, ¿no? Quizá por eso en todo esto resulta mucho más admirable el personaje de Sally Winters. Sally Winters, porque es un personaje maravilloso del western. O sea, por un lado es la chica de salón. O sea, el que la echen, que la expulsan cuando... El que la echen de la ciudad, justamente... Porque la honorabilidad de las damas... Eso dice, oye, aquí tenemos que dar una imagen buena de Don City y todas las chiquitas estas, venga, ahí fuera... Como ocurre en la diligencia de John Ford. La diligencia monta y luego vuelve. Pero luego tiene ese lado de que ella, de buena fe, piensa... porque no se le ocurre ni por un momento que el novio, el Steve Miller lo que le está dando es un futuro seguro en un rancho. O sea, no se le ocurre que el otro es un medio bandido. Querido, no está tan claro. Hombre, a ella le han hecho una propuesta de irse a un rancho, un tipo que cree que es honrado. La pasta la pone ella. Por eso mismo. Y cuando van en la carreta los dos lunáticos, porque en un territorio como ese, en fin, es como meterte por ciertos barrios a lo de la mañana, ¿no? Ella le va diciendo que se tiene que ir unos días. Él cuenta que se tiene que ir 2 días a hacer unos negocios. Y esa ya queda una cosa rara. Claro, que le está metido en la banda. Claro, y que después va a saltar con el acto de cobardía que tiene, que es tremendo. Oye, es probablemente el acto... No se te olvida nunca. Más duro, eso te iba a decir. Sí. Es casi más duro que el de Lord Jean, el del capitán de Lord Jean y del esquetino del otro día, ¿no? Porque es dejar... No vamos a ponernos así, pero muy estupendos, pero no es dejar a una mujer, porque a lo mejor la mujer se podía defender mejor que nosotros, en mi caso seguro que sí, pero es dejar a la persona que más quieres sola, eso es peor. Es un problema de moral, es de la ética hecha pedazos. Y por eso es muy bueno el momento cuando ves que él vuelve. Claro. Sí, pero claro, pero yo creo que vuelve porque ve al ejército. Hombre, claro, si no llega al ejército... No vuelve, pero incluso hay gente que viendo al ejército no vuelve. Sí, también tienes razón. Que él lo hace y ella ya no se lo puede perdonar nunca más. Eso. Aunque intenta perdonárselo, es decir, ella fuerza... Efectivamente, y ahí va yo. O sea, ese personaje el personaje de Sally Winters, Lola, tiene un cierto grado de complejidad y sobre todo una gran lucidez en ver exactamente qué es lo que ocurre. O sea, cuando está con el Dandy Urea y le ofrece un cigarrillo y ella lo rechaza, el cigarrillo, y dice, ya veo que no tienes malas costumbres, y la contestación de ella es lapidaria, solo malas compañías. O sea, y luego, sin embargo, casi una escena después, es la que le advierte a Stewart diciendo, cuidado con su mano izquierda. Eso es bueno. Eso es buenísimo. Muy bueno. Y tiene, quizá para mí que me encanta, es casi una declaración de amor con el tema de la bala.
cuando le va a devolver la bala y le pide y quiere quedarse con ella. Es una preciosidad. Ha sido la bala, digamos que era la bala del honor. Y la última bala mala para ella le dice, ya sé cuándo tengo que Por eso utilizarla, es una mujer del oeste, porque sabe, no solamente sabe manejar el arma, sino sabe para qué es la última bala. Eso es una preciosidad. O sea, pero tú fíjate, si ella hubiera ido, por poner otro tipo como Gary Cooper, en el carricoche con Shelley Winters, y dice Gary Cooper, voy a adelantarme y ahora vuelvo, todo el mundo hubiera pensado que volvía y que se adelantaba. Cuando ves a un tipo raro como él, dice, este no vuelve. Porque hay una escena maravillosa en El hombre del oeste, que es Gary Cooper. Terrorífica película. Con Julie London, él dice, voy a decir que eres mi mujer para que te respeten. Y llegan los otros y dicen, empieza a desnudarte delante de él. Es durísima esa película. Esa es una de las películas recomendamos a los espectadores, pueden verla, de Anthony Mann. De las películas, puesto en esta cadena en Telemadrid, la han puesto hace un mes. Pues es de en el ciclo del western, ¿no? Que es muy bueno. Es una de las películas más duras moralmente que uno puede ver. Y para la época en que se rueda, bastante porque él es polémica. Otro tipo como eran ellos. Claro, él si te acuerdas, lleva el dinero del pueblo. Para comprar unas cosas, para traerse a un maestro o una cosa de esas. Pero tiene el pasado de haber trabajado con la banda, que es el jefe Lee Jacob. Y cuando asaltan el tren, son sus compañeros, sus ex compañeros. Hombre, ¿cómo estás? No sé qué, venga. Y él le dice a ella, es mi mujer. Pero ni aún así. Y al final es tremendo, en una ciudad vacía, desértica, como mineral, como parece. Tipos sucios, tipo como los de. Como Marte, parece Marte esa ciudad. Una cosa telúrica. Bueno, pues aquí, si ese personaje lo hubiera hecho Gary Cooper. Sí, claro. Claro, fíjate un actor. No, pero me refiero, es que el hermano lo hace Stephen McNally, que era muy bueno, pero con un tipo como Richard Widmark, con otra primera figura, hubiera todavía tenido más fuerza, porque hubieran sido el bien y el mal, los dos hermanos. Sí, Caín y Abel, en el fondo. Claro, que es eso. En este caso lo que pasa es que Abel se cepilla a Caín al final. Claro. ¿Sabes? Es sencillamente eso, ¿no? Bueno, otro que mata a su hermano es Michael Corleone. Claro. Al pobre Fredo se lo cepilla. Al pobre Fredo, y además cómo se lo cepilla, ¿no? También había traicionado a Fredo, evidentemente, y se había con esa frase, de parte de los malos. Toda esa especie de lapidario que es el Padrino, con esa frase que te sirve para la vida real, el que te proponga la reunión es el traidor. Entonces, ese conjunto de frases que se han quedado, además, que es la grandeza del cine, que se han quedado en el imaginario de la gente, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Eso te lo dicen las empresas. Oiga, que esto viene del Padrino. Bueno, claro. O no es un asunto personal. ¿Te acuerdas, no? Son negocios. Son negocios. Por ejemplo, te están despidiendo y te dicen, oye, nada en contra esto no es nada tuyo, son negocios. No, es verdad, pero me estás hundiendo. Pero en Winchester 73, aparte de la acidez de algunos diálogos, hay también sentido del humor. Y esa es una cuestión que hace que la película funcione muy bien y avance a un ritmo espectacular. La ironía de la película. Pero tiene, como decías tú también, es verdad, hay de todo. El ataque de los indios, la noche, el miedo, la fogata, todo. A ver, el café. El destacamento de los soldados esperando que están esperando las ayudas. Son 6 o 7 soldados, nada más, lo van a liquidar. Están al mando un sargento, o sea, que es un pelotón prácticamente. Y además son todos novatos, ¿eh? No han hecho ninguna campaña contra los indios, ni siquiera el sargento ha hecho una campaña contra los indios. El que tiene que tomar el mando es el que sabe. Joder, qué bien es cuando él dice al jefe, apuntar todos para darle al jefe. Llevaba razón, era muy complicado. Pero el diálogo es maravilloso, el diálogo entre James Stewart y el sargento es fantástico porque es exactamente lo contrario que Henry Fonda, por ejemplo, en For Apache, ¿no? Es decir, es un tipo que se da cuenta de que él no tiene ni la más remota idea de qué se está ventilando ahí, que nunca jamás ha tenido que enfrentarse con los indios, que no conoce nada de los indios y que de repente el otro, que además tiene prudencia, bueno, usted es el que manda, pero yo usted le es digo, el sargento. Y entonces, no, dígame usted, ¿no? Es decir, esa actitud, ese es un diálogo formidable. Qué bueno es el sargento, dice, el rifle es para él, es el que se lo merece, claro, ese es el que se merece el rifle, el que nos ha salvado de aquí, pero es muy bonita la situación, ¿no? Y que los indios, ellos hacen la noche, y ya es como si... Yo es que estaba viendo la hora y digo, es una serie de televisión
Es como el fugitivo. Sí. Es el rifle que va a ir pasando de mano en mano y él va buscando el rifle. Es infinito. Y pasa y cada aventura es un episodio de una serie. En realidad son la historia de dos persecuciones, y si os dais cuenta, perfectamente entrelazadas, porque es la persecución del Winchester y es la persecución del hermano. Es decir, eso es al final. Entonces, así como en otras películas no existe nada más que una superposición de acontecimientos con un nexo, que en este caso es el Winchester, aquí no. Es decir, esta obra tiene consistencia porque además siempre en el trasfondo está avanzando la historia de cómo se va acercando el hermano hacia la venganza del padre, que es el motor de toda la venganza. Estamos cerca, estamos cerca. Que si no hubiera cada vez se da cuenta que está cerca. Si no hubiera sido una película, sino una serie de televisión, hubiera acabado con que ellos se separan, él y Shelley Winters, y él sigue buscando el rifle y buscando a su hermano, como el otro, buscando al manco en la serie del fugitivo. Pero aquí no, al centrarlo en la película. Pero tiene posibilidades enormes, como una caravana, dice, lo que pasa en la caravana, una aventura, cada película es una aventura. Acordaros que había una serie que se llamaba Caravana. Claro, justamente me parece recordar que era John McIntyre. Exactamente, que era John McIntyre, el jefe de la caravana. Sí, señor. Y Warbond también la hizo. Empezaba adelante, era una serie de televisión. La estructura es estupenda. Lo que pasa es que es mucho mejor haberla hecho así. Podía haber tenido otra aventura más dentro, o sea, el ataque de los indios, pero así fíjate lo que mete. Lo que tiene es un ritmo veloz. Eso que decía yo, la sensación de que va hacia adelante la película imparable. Y el final, en las rocas, el paisaje. Luis, es verdad. Fíjate, el paisaje se hace duro, de repente es como ellos. El paisaje, las rocas, no hay hierba, no hay vegetación. En el desierto de Arizona, ¿no? Sí. Vete a saber, pero al final ya no hay vegetación, no hay árboles, no hay nada. Y están las rocas. Son de rocas y hendiduras. Hay muchos duelos de Anthony Mann que terminan en rocas. Por ejemplo, en Colorado Gin. En lo mineral, ¿verdad? En Colorado Gin es un torrente de agua también. Y está subiendo una roca. Siempre. Y además es como una especie como de ascensión, ¿no? O sea, el malo está siempre arriba y el bueno, digamos, tiene que ascender. En tierras lejanas la nieve está presente. Eso es formidable. Claro, pero la cosa del paisaje, por eso el Cid es prodigioso. El paisaje del Cid en toda la película. Eso le gustaba a él mucho hacerlo, de hecho lo cuenta, dice un hombre en un determinado paisaje es más grande. Eso es una frase digamos suya de la entrevista. En una entrevista que le hacen en Calles de Cinema, él empieza a decir que cuando se hace un western las imágenes son más importantes que los diálogos. Claro. Y es verdad. Claro. Es decir, uno de los grandes aciertos desde mi punto de vista de esta película es la poca retórica que tiene. Es decir, el acierto narrativo, él es capaz de definir perfectamente un personaje. Es decir, este es un cobarde miserable. No hace falta que aparezca cobardía por ningún lado. Sencillamente actúa de esa manera y tú ya lo has calado. Y como haría cierto cine progre, no hace falta tener una diatriba para una reflexión filosófica sobre el cobarde. El cobarde se manifiesta, suda, empieza y ya está, ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces, claro, eso le permite ganar una velocidad en la narración, pero no tiene que extenderse en grandes digresiones. Y fíjate, hablando de esa velocidad, cómo en el fondo, por medio de elipsis, naturalmente, cómo te quita cosas que no tienes por qué saber porque te las va a contar luego después de una manera indirecta, como es la muerte del vendedor de armas a los indios, de Lamont. Bueno, formidable. Pues ya está. O sea, el Rojarton dice, a mí me gusta el rifle y yo lo quiero. Y se acabó. Es que viendo la película ahora, y claro, viendo que el mundo, como bien dice el escritor Don Winslow, es muy difícil ser decente en un mundo indecente, ¿no? Pero viendo la película hoy, te sorprende un poco que estos tíos iban a calzón quitado a negociar con los indios. Nadie iría ahora a negociar, ¿sabes? Si tú llevas las armas y tienes a los indios enfrente y vas tú solo, está claro lo que va a pasar. Sí, pero fíjate cómo en esa escena... Cómo se mosquea el indio. El diálogo entre el mercader de armas a los indios y el jefe indio dura poquísimo, pero tú ya sabes, en ese pequeño diálogo, ese es el acierto narrativo, que los indios ya saben que los blancos son miserables traidores que no respetan ninguna palabra y que por lo tanto ellos ya no respetan a los blancos y que van a actuar como ellos. Y por eso quiere el rifle y lo va a matar y le va a quitar la cabellera y se va a ver en esa escena elíptica donde no se ve para nada. Fantástico. Pero ya está, es decir, esa evolución de los indios
código de honor, búsqueda de la paz, a cómo se han convertido en lo que les han enseñado los blancos, y no hace ningún tipo de gran conferencia, ningún simposium, sencillamente te lo ha contado y en 2 minutos lo has cogido. Exactamente, y ha ayudado a la narración. La parte final de esta película yo creo que es una película nodriza.